Javier Marquina es periodista y guionista, y ha sido presentador y guionista del programa Ondas Gamma para Aragón Radio. Ya ha colaborado con el programa radiofónico Solo Hablamos de Historietas o la web Zona Cero. Ha publicado reseñas sobre cómics en la sección cultural del diario del Alto Aragón y colabora en la elaboración del listado de cómics esenciales realizado por la revista Hot Town y GP Ediciones. Su trayectoria como guionista arrancó en fanzines y tebeos del sello GP, para luego iniciar una trayectoria muy prolífica produciendo guiones para más de una treintena de artistas que se han publicado en sellos como Inuit, Carmona en Viñetas, Cascaborra, Sally Books, Malfarío, Carras, Grafito o SC. Es miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de España, de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y de la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic. Bueno, yo lo primero, también tengo que decir que no soy periodista como tal, sí que he trabajado mucho tiempo en periódicos, en prensa, en podcast y me he dedicado, pero yo mi principal acercamiento al cómic es a través de la afición. Yo, ante todo, soy un lector compulsivo, aprendí a leer con historietas, con tebeos y no he dejado de leer durante toda mi vida. Tengo ya 48 años y nunca he parado de leer tebeos y creo que ya no voy a parar de leer tebeos, ¿no? A esta edad creo que ya no va a cambiar. Y sí que creo que esta condescendencia que tú hablas, ¿no? Esta identificación del tebeo como con un género menor, que durante muchos años aquí en España ha estado muy presente, poco a poco, con mucho trabajo, sobre todo de divulgadores y un trabajo de hablar del tebeo y de hacer entender a la gente que el tebeo no tiene nada de menor. No tiene nada de menor, quiero decir. Ese mismo planteamiento lo podemos aplicar a la literatura, por ejemplo. También hay libros que son muy menores, son literatura muy de estar por casa o bestseller o literatura escrita rápido y luego tienes grandes obras maestras de la literatura, ¿no? Es imposible o no podemos meter en la misma categoría un libro de aquí en España durante los años 50 después de la guerra. Había un género que era el western, ¿no? Novelas muy baratas, escritas muy rápido. Eso no lo podemos comparar con Cervantes, con el Quijote, ¿no? Lo podemos comparar porque ambos son literatura. Ambos son libros, pero claro, pertenecen como a esferas muy diferentes. En el cómic pasa lo mismo. Tenemos tebeos que están pensados para entretener, como puede ser cómics de superhéroes, el cómic que tradicionalmente identificamos como historieta, pero luego tienes grandes tebeos y yo creo que sí que hay gran literatura en el tebeo, ¿no? Yo creo que no es para nada un género menor, sino que es un arte. Podemos compararlo también con el cine, ¿no? No es lo mismo una película de serie Z, de estas que se hace con 4 duros para entretener, que una película pues de grandes directores, una película... Y creo que el cómic no se diferencia absolutamente en nada. Y la labor del divulgador durante todos estos años ha sido precisamente hacer ver a la gente que no leía cómics habitualmente que se puede leer cómic y que todo el mundo puede leer cómic, que no es una cuestión exclusivamente de, aquí nos llamaban muchas veces los frikis, ¿no? Los raritos, los que, ay, pues fíjate que lee superhéroes. Creo que todo el mundo puede leer su cómic, hay cómics para todo el mundo y el cómic en ningún caso es algo menor, sino que es el noveno arte y yo creo que es el noveno arte con mayúsculas, ¿no? De hecho, creo que, no es porque yo lo considere así, creo que es casi uno de los artes más completos que existen, porque conjuga lo que es la literatura, lo que es la palabra, con lo que sería arte, la imagen, la narrativa. O sea, conjuga muchas facetas de diferentes artes en un único arte diferente, con su propia expresividad, con sus propias técnicas. Y creo que si la gente de verdad le da una oportunidad al tebeo, va a descubrir que aquí pues tenemos un arte con mayúsculas, insisto. Sí, yo creo que la crítica juega un papel fundamental y yo además dentro de esta asociación que tú nombras sí que es cierto que en la crítica, yo creo que es en general y aquí en España también pasa, la crítica aquí se entiende más como un apoyo. No existe, como bien decías, una labor más académica de la crítica real, ¿no? De la crítica que analiza una obra, sí que existe, pero es muy menor, ¿no? Y ahora poco a poco el cómic se está metiendo en la universidad, que sería un poco el ámbito en el que sí que se podría generar esta crítica pues con fundamento, ¿no? Gente que sabe de lo que habla. Y sobre todo, es que yo creo que hay un problema con la crítica, que es que la crítica
de por sí la palabra tiene como una connotación negativa, ¿no? Parece que tú dices crítica y la gente ya piensa que, uy, me va a decir algo malo. No, la crítica también te pueden decir algo bueno, quiere decir. Y muchas veces, aunque te digan algo malo, si la crítica está bien cimentada, si la crítica tiene un razonamiento, si el que te critica tiene conocimiento, esa crítica te va a ayudar, aunque sea negativa, porque te va a enseñar puntos débiles, cosas que a lo mejor podrías haber hecho de otra manera, que no has hecho bien. Y la crítica negativa, yo creo que siempre, negativa, la crítica en general, no voy a decir solo negativa, la crítica ayuda a crecer, que para mí es lo más importante. Hablo en el sentido del autor, ¿no? El autor, si la crítica la entiende bien, la comprende y la asimila, le permite evolucionar. Yo siempre digo a la gente que dice, no, es que no hay que hacer crítica negativa ya, pero es que a mí, si yo me estoy equivocando, a mí me gustaría que me dijeran dónde me estoy equivocando. Hablando de la docencia, si yo tengo un alumno que me pone 2 más 2 y me pone 5, si nunca le corrijo, siempre se va a creer que 2 más 2 son 5. Alguien le tiene que decir en algún momento que 2 más 2 son 4, para que diga, anda, es verdad, pues si son 4, no son 5. Con la crítica pasa un poquito lo mismo. Las asociaciones aquí tienen un papel más de divulgación y sobre todo más de mostrar tebeos que a lo mejor no llegan al gran público, porque aquí en España durante muchos años, sobre todo a partir de los años 80 y 90, aquí ha habido una predominancia de lo que es el cómic americano, ¿no? Hubo una industria del cómic que es nacional muy potente durante, pues, sobre todo durante la dictadura del general Franco, en todo lo que es la posguerra, el tebeo, cómics para adolescentes, había mucho cómic, pero cuando llegó la transición, yo creo que ese cómic se asociaba directamente con el dictador y, claro, se intentó como borrar todo eso, ¿no? Entonces dieron un salto, bueno, hubo ahí un pequeño cambio de paradigma que al final trajo que casi desaparece el cómic español, el cómic hecho por autores españoles para España, y solo leíamos básicamente el 99% de lo que se leía en España durante los años 90 era cómic de superhéroes o cómic franco-belga, ¿no? Que Francia es un país que tenemos al lado, es una gran potencia en cuanto al cómic y también se leía, ¿no? Entonces la divulgación aquí lo que sí que ha hecho, y me parece que es una labor muy importante, y las asociaciones se dedican precisamente a eso, es a descubrir obras, a descubrir autores minoritarios, autores que a lo mejor no cuentan con respaldos de grandes editoriales o que no cuentan con el respaldo del público, y a enseñarles, ¿no? A mostrar esos autores muchas veces muy interesantes, con muchas cosas que decir y que es muy complicado que lleguen a algún sitio, ¿no? Porque aquí el mercado es, bueno, aquí el mercado está complicado, por decirlo de alguna manera. Yo, la verdad es que mi formación, de alguna manera, yo soy autodidacta en el sentido de que mi formación, como tú bien dices, es la del lector. La del lector, claro, la del lector compulsivo, la del lector que se ha leído decenas de miles de cómics a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son mis criterios? Yo, básicamente, uso un poco esta sensación de que me están planteando algo que o realmente me emociona, que realmente me impacta, que realmente siento que estoy leyendo algo que me toca el corazón, por decirlo de alguna manera, o realmente estás viendo artistas que plantean cosas diferentes y lo plantean de una manera interesante para mí. También te tengo que decir que yo soy muy defensor de lo que sería el entretenimiento, ¿no? El cómic un poco no tan elevado, tan académico, tan experimental, que a veces me parece interesante, pero muchas veces no me resulta divertido. Para mí el cómic, aunque pueda sonar contraproducente, es una gran fuente de entretenimiento. Es ese reducto que después de trabajar, después de una jornada, después de tus problemas diarios, como que te sientas en tu sofá, coges un tebeo y te encierras en esa burbuja, ¿no? Entonces el tebeo que consigue abstraerme y hacerme olvidar de los problemas del mundo, por decirlo de alguna manera, ya capta mi atención y entonces sí que ya das el próximo paso, ¿no? Entonces ya te puedes empezar a fijar, no tanto en lo académico del dibujo, que yo lo de dibujar bien y dibujar mal, yo creo que eso es un concepto que no está bien, no está bien planteado, ¿no? La gente lo tiene muy erróneo, se cree que dibujar algo muy parecido a la realidad es dibujar bien. Y en el tebeo es mucho más importante narrar bien, contar bien la historia, que dibujar bien en el sentido académico, ¿no? Hay grandísimos dibujantes que no saben hacer tebeos
que hacen unas estampas, unas portadas maravillosas, pero que luego a la hora de narrar no transmiten, no comunican, y gente que podríamos decir, este chico parece que no sabe dibujar, pero luego cuando narra la historia es que me está contando la historia, ¿no? Luego ya puedes empezar a valorar, pues eso, la narrativa, cómo está narrado el TVO, si está en blanco y negro, en color, cómo es el color, un poco todas las formas. Pero ante todo yo creo que, y cuando yo hago reseñas, tengo un canal de YouTube, aparte del solo hablamos de historietas, también tengo un canal que se llama Las Microreñas. Yo lo que intento transmitir a la gente, casi nunca cuento de qué va el cómic, es una de mis normas, jamás contar de qué va el cómic, pero sí tratar de transmitir lo que yo he sentido al leer el TVO, ¿no? Transmitir emoción, que para mí es un poco lo fundamental del arte en general, ¿no? Es un poco como cuando vas a un museo y hay cuadros que a lo mejor no sabes entender de una manera académica, no los sabes analizar, pero te transmiten algo, ¿no? Te causan una sensación, te emocionan. Y yo creo que eso es muy importante y es un poco lo que yo me baso para, sobre todo para fijarme y decir, uy, este TVO me interesa. Mira, me ha pasado con este cómic un poco, hicimos un fanzine con la dibujante, con Rosa Codina, un fanzine que se llamaba Cómo hacer un cómic sin tener ni puta idea, que no enseñaba cómo hacer un cómic, de cómo se dibuja, cómo se narra, sino que hablaba un poco de cómo conocías a un dibujante, cómo te podías mandar un dossier a una editorial para hacer que te publicaran. Y eso llamó la atención de CC, que es la editorial que nos ha publicado, que es la editorial que publica aquí en España los cómics de DC, de Batman, de Superman, de superhéroes. Y nos propuso hacer una cosa un poco más grande, parecido, ¿no? No nos dijo exactamente qué. Entonces a mí se me ocurrió hablar un poco de manera irónica, porque el cómo salvar la industria, yo no sé, ojalá supiera, ¿no? Si lo supiera, ahí estaría en ello. Pero sí hablar un poco de cómo funciona la industria en España, cuál es la situación de los autores, cuánto dinero gana un autor de cómic cuando hace un cómic, cuánto trabajo hay que invertir, cómo funciona la distribución, la librería, la editorial, un poco cómo funciona, pues eso, lo que sería la industria del TVO en España, desde el autor hasta el lector, ¿no? Un poco todos los eslabones de esa cadena que al final forman la industria. Y me di cuenta al principio que la gente me decía, pero es que este cómic es como muy específico, ¿no? Parece que solo va a servir, como bien has dicho tú, para autores de España que trabajan en España. Y es cierto que nos hemos dado cuenta que, gente en España que se lo ha leído y que pertenece a otros sectores culturales, como pueden ser la música o puede ser el teatro, se sienten totalmente reflejados en las grandes líneas, ¿no? En cuál es la situación de precariedad, de que no ganamos dinero, de que es todo, la gente no valora la cultura como algo que hay que pagar, la cultura, la gente se cree que tiene que ser gratis. Encima, claro, como te dicen, bueno, pero es que tú te lo pasas bien haciendo esto. Es que, ¿cómo te voy a pagar por algo que si te lo estás pasando bien no te voy a pagar? Y dices, ya, bueno, pero yo estoy trabajando, aunque me lo pase bien. ¿Qué culpa tengo yo, no? Y también nos hemos dado cuenta, como bien dices tú, que creo que con muy poquitos cambios sería un cómic que podríamos sacar perfectamente en México, podríamos sacarlo en Brasil, podríamos sacarlo en muchos países, y la gente que está haciendo TVOs y los propios lectores y la propia gente que está metida en el mundo del cómic se podría identificar, y yo creo que, como bien has dicho tú, se vería reflejado totalmente, porque creo que son situaciones totalmente análogas en diferentes dimensiones, pero al final nos está pasando lo mismo, ganando 10 veces más, 10 veces menos, pero nos está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es un mal endémico de los autores y es una lástima porque yo creo que tenemos muchísimo potencial, hay gente con muchísimo talento, hay gente con muchas ganas de hacer cosas, pero claro, no puedes hacer cosas si al final eso no te da para vivir, ¿no? Te tienes que dedicar a otra cosa. Hay que comer, tenemos estos vicios tan raros, ¿no? De comer, de pagar el alquiler, de comprarnos ropa, bueno, cosas de estas que el ser humano tiene que hacer, y te das cuenta que con el cómic es muy complicado. En España es complicadísimo, complicadísimo, sobre todo si trabajas para España. No hablo ya de autores españoles que, bien sabes, trabajan en Estados Unidos, trabajan para Marvel, trabajan para DC, autores españoles que trabajan para el mercado franco-belga, que esos... Pero es que no trabajan en España, trabajan en Estados Unidos. Es como si se hubieran ido a Estados Unidos a montar coches. Pues oiga, yo trabajo en Estados Unidos. Un poco la situación un poco de la gente de México que se va a Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué se va a Estados Unidos a trabajar? Coño, porque en México no tienen para comer, entonces emigran para trabajar. Aquí la emigración no es algo físico porque a través de Internet tú puedes vivir en España, pero acabas trabajando para Estados Unidos, que es el que te paga las facturas, ¿no? Entonces yo creo que, como bien dices,
se podría hacer fácilmente cambiando 4 datos muy españoles, pero se podría hacer casi sin cambiar siquiera el dibujo un TVO que podría funcionar perfectamente en México y que la gente diría, uy, a mí me está pasando esto también, ¿no? Sí que es cierto que se nota que por lo menos hay una evolución. En valores económicos, por decirlo de alguna manera, poquito a poco se va notando algún cambio. Es un cambio muy, 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 muy lento. Pero sí que es cierto que la situación que hay ahora mismo en España, conforme a los autores españoles, conforme era hace 10 años, 15 años, no tienen nada que ver. Sí que se ha dado un cambio, incluso de una manera institucional, el Ministerio de Cultura, el Gobierno, el Estado, por decirlo de alguna manera, está tomando un papel, por lo menos parece que está intentando pues, situarse y empezar a valorar el TVO. Pues se creó un Premio Nacional del Cómic, ahora lo que antes era solo la Mesa del Libro que estaba dentro del Ministerio de Cultura, ahora es la Mesa del Libro y del Cómic. Es decir, se parece que se están dando pasos, por lo menos para reconocer al TVO, ¿no? A la historieta, un poco lo que decías tú, para quitarla de ese de, ay, bueno, el cómic, esta gente que hace dibujitos. No, estamos hablando de algo que uno genera dinero porque yo creo que no podemos hablar de una industria del cómic español, pero sí podemos hablar de una industria del cómic en España. Y me explico. Sí que podemos hablar de que el TVO da dinero y genera dinero. Claro, ¿qué TVO genera dinero? Pues los cómics de superhéroes, el manga, pero bueno, pero hay unas editoriales que viven de hacer TVOs, hay unas librerías que viven de vender TVOs, hay unas distribuidoras cuya gran parte de su negocio es el TVO. Y el problema es que los autores en España no podemos vivir. Entonces, no hay una industria del cómic español porque no nos da para vivir a nosotros, pero sí que se podría trabajar para que esa industria del cómic en España, que existe y da dinero, y ahora mismo se está trabajando, se está elaborando un libro blanco para saber exactamente cuánto dinero mueve el TVO en general, ¿eh? Estoy hablando del cómic en general, cuánto dinero mueve en España, porque así vamos a poder tener por lo menos una idea de lo que representa en la economía, ¿no? Y además, no sé si en México pasa parecido, supongo que sí. Cuando tú quieres hablar con el Estado, con el gobierno y hacer reclamaciones o pedirle cosas, el Estado quiere saber cuánto vales. Es decir, si tú vales 1.000.000 de euros o 1.000.000 de dólares, no te va ni a mirar 2 veces. Pero si le dices que tú produces y generas 2.000 millones de euros, entonces va a decir, bueno, pues entonces sí, porque tú eres una parte de la economía que sí que me interesa, ¿no? Y que igual sí que me interesa promover, proteger. Vamos a ver dónde estamos, que creo que es lo importante, ¿no? Cambios ha habido, pero nos falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Evidentemente, luego la gente dice, sí, en México estamos peor. Bueno, pero creo que tenemos que intentar mirarnos a los que están mejor que nosotros y no a los que están peor que nosotros, porque evidentemente, si hablamos de Alemania, por ejemplo, que es una gran potencia económica, en Alemania apenas hay una cultura del cómic, ni hay una industria, ni hay autores de referencia, ¿no? Pero creo que en España sí que hay una tradición. Y sobre todo sí que hay un potencial de autores importantes, ¿no? En Europa yo creo que hay países que son grandes exportadores de autores, como puede ser Italia, que es una fuente siempre de grandísimos dibujantes. España también siempre es una fuente de grandísimos dibujantes. Y creo que además esto lo podemos enlazar un poco con lo que es Estados Unidos, evidentemente es una potencia, pero en Sudamérica y en América Central siempre ha habido grandes dibujantes. Argentina durante mucho tiempo fue una potencia de una calidad y de una cantidad de autores increíbles, ¿no? Y en México tenemos dibujantes que han ido a Estados Unidos, tenemos pues autores de referencia como Humberto Ramos, ¿no? Que es casi un clásico de un autor que está allí y que siempre ha estado y que ha estado dibujando Spider-Man y que es siempre es uno de los grandes, ¿no? Y creo que además México, yo creo que se debería beneficiar mucho más de lo que se beneficia de esa proximidad con Estados Unidos, ¿no? A México le puede pasar un poco lo que le pasa a España con Francia, que somos países fronterizos de una de las 3 grandes potencias del cómic del mundo, ¿no? Que serían Estados Unidos, el cómic franco-belga y Japón, ¿no? Entonces, México es un país de frontera natural. Yo creo que la relación, igual que la de España con Francia, es que es la misma distancia. Ahí debería haber una relación mucho más fluida y mucho más activa de lo que realmente tenemos, ¿no? Que al final no dejamos de tener casos un poco excepcionales y nos deberíamos aprovechar un poquito más de estar tan cerca de esas grandes potencias, ¿no? Aquí también es complicado porque aquí
la gente joven, la que tú estás nombrando, la gente entre 13 y 18 años, mayoritariamente, ya te diría que ni siquiera superhéroes, ¿eh? Aquí ahora mayoritariamente lo que lee, o Webtoon, que es el cómic en internet, que es de acceso gratuito y les resulta muy barato, es gratis y fácil de acceder, y sobre todo el manga. El manga ha sido un fenómeno, yo creo que mundial, a escala global, totalmente imparable, y entre los jóvenes arrasa. Y sé además, porque he visto algunas librerías en México, en Perú, en países latinoamericanos, que las secciones de manga son gigantescas porque el manga arrasa directamente. O sea, es la lectura que todo el mundo hace, y como dices tú, y lo otro es como, no, uy, eso no, yo quiero leer manga. Y además quiero manga japonés, no quiero manga hecho por gente que no sea de Japón, ¿no? Que eso es otra cosa que, bueno, se podría hablar sobre ello. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate que lo aplicamos en el TVO, pero también lo podemos aplicar en la literatura. Quiero decir, tú cuando a un niño le enseñas a leer, no le enseñas a leer con el Ulises de James Joyce ni con el Quijote de Cervantes. No es la primera obra que le pones en la mano porque no la va a entender, no tiene los recursos, no necesitas esa educación lectora de haber leído, de tener vocabulario, de comprender un poco cómo funciona la narrativa, la novela. Con el cómic es lo mismo. No puedes pretender llegar al cómic y lanzarte a las grandes obras o a las obras más complejas porque te vas a perder y no las vas a entender. Y no es algo, yo creo que negativo, decirle a la gente que tiene que aprender a leer tebeos. Es cierto que hay una parte que es casi instintiva de la lectura de tebeos, pues porque la imagen nos ayuda, ¿no? Y es un vehículo maravilloso para aprender a leer y a transmitir conceptos. Pero sí que es cierto que necesitamos una educación y necesitamos que la gente amplíe las miras, ¿no? Que se meta en obras más diferentes, que tenga esa educación. Y aquí en España la nostalgia existe sobre todo un poco en la que sería mi generación, por lo que te decía, ¿no? Somos una generación que creció con superhéroes, que creció además en un momento muy particular de los superhéroes, ¿no? Que cuando éramos jóvenes pues era lo que particularmente leíamos, y es una generación que le cuesta muchísimo salir de allí. Quiero decir, le cuesta la vida dejar el superhéroe y dejar de comprar además reediciones de las obras que leíamos cuando teníamos 14 años, ¿no? Pues me sacan el Daredevil de Frank Miller, pues allí que voy otra vez a la siguiente reedición porque es lo que leía, ¿no? Y sigo leyendo superhéroes porque es lo que leía con 12 años. Y además el problema también es que es la gente, o somos la gente, que tenemos poder adquisitivo. Porque ya somos mayores, tenemos nuestro trabajo, tenemos poder adquisitivo para comprar un producto que en España ahora se está encareciendo de una manera muy importante. Bueno, todo. Creo que tampoco, no sé cómo estáis en México, pero aquí todo está subiendo, se está encareciendo todo, es una locura, ¿no? Y el cómic también, entonces se está convirtiendo en un producto de lujo, ¿no? En un producto que para leer tebeos necesitas dedicar una parte importante de tu presupuesto porque cada tebeo vale mucho dinero. Es que estamos hablando de que un tomo pues vale 20, 30 euros. Allí yo tengo amigos en Perú que dicen aquí es peor porque muchos son importados, con lo cual los tebeos ya valen es a precio de oro, ¿no? Y más teniendo en cuenta cómo están muchas veces las economías allí, ¿no? Que primero hay que comer, primero hay que pagar el alquiler o la hipoteca, es decir, es complicado todo esto, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que ese problema está, pero de ese problema se puede salir, ¿no? Y se puede salir con educación, con variedad, con promoción y sobre todo haciendo conocer a la gente que las cosas que se hacen en España o las cosas que se hacen en México muchas veces tienen mucha calidad. A veces no, ¿eh? También tampoco estoy diciendo que todo lo que se hace en España de autores españoles es maravilloso, porque hay veces que como todo el mundo, pues hay cosas que están mejor, otras veces que están peor, pero creo que también tenemos derecho a equivocarte igual que se equivocan los americanos, ¿no? Que muchas veces nos leemos cómics de superhéroes que son, vamos, son un espanto, es un horror, ¿no? Pero ahí estamos. Pero sí que es cierto que existe esa nostalgia. Entonces aquí estamos en una situación un poco curiosa porque tenemos un gran bloque de compradores que serían los nostálgicos, como dices tú, los que vivían en el mundo de los superhéroes y siguen comprando superhéroes y encima son los que tienen dinero, y luego la juventud que mayoritariamente está en el manga como fuente casi exclusiva de lectura. No lo demonizo, todo lo contrario. Yo creo que mientras lean, para mí es importantísimo, porque eso ya es la puerta. Conseguir que la gente joven lea
para mí ya casi es un triunfo en una era de móviles, de consolas, de ordenadores, de series de televisión, de TikToks y de todo. Entonces, conseguir que alguien lea, para mí es increíble. Y creo que además, en vez de demonizar el manga, deberíamos intentar estudiarlo y comprender qué han hecho y cómo lo han hecho para conseguir conectar con los jóvenes y para conseguir darles exactamente lo que los jóvenes están buscando. Que por eso vende el manga, no nos engañemos. Los jóvenes lo leen porque les gusta y porque encuentran lo que están buscando, ¿no? Emoción, amor, lo que queramos, pero ahí lo encuentran y quizás no lo encuentran en otro tipo de TVOs como el que nosotros podemos hacer, por ejemplo. Sí, aquí, hombre, evidentemente la autoedición o un poco los nuevos medios te dejan hacer casi lo que quieras con tiradas muy cortitas, que antes era casi impensable, ¿no? Pero ahora puedes hacer tiradas muy cortas. El problema es que la autoedición está muy bien porque al autor le supone ganar más dinero, pero luego te genera muchos problemas, ¿no? Porque, claro, la autoedición funciona cuando tiras poquitos ejemplares. En cuanto tienes que mover 10.000 ejemplares, cosa que en España no pasa nunca, pero bueno, en un país como México, que solo México, Ciudad de México, ¿cuántos millones de habitantes sois? Y sois casi tantos habitantes como toda España, yo casi, de seguro, ¿no? Sois una barbaridad. Claro, entonces, cuando tiras 100 ejemplares, pues vale, muy bien, la autoedición de maravillosa. Ya cuando tiras 500, ya enviar 500 cómics ya empieza a generar problemas. Tienes que enviar 500 sobres, tienen que llegar los 500. Si uno no llega, lo tienes que poner tú de tu bolsillo. Ya si hablamos de 2000, ya el trabajo que tienes ahí detrás es brutal, o sea, no tiene sentido. Entonces la autoedición tiene cosas buenas, pero también tiene muchísimo trabajo detrás. Que el trabajo, yo siempre digo que el trabajo de la gente hay que pagarlo. Y el tiempo de todos vale dinero. Yo consideraré como gasto mi tiempo, pero mi tiempo vale dinero. Si yo mi tiempo lo quiero cobrar, alguien me lo tiene que pagar, quiero decir. Entonces, si yo hago un cómic, me lo autoedito, pero luego tengo que dedicarle 3 horas al día a hacer sobres, a mandar, no sé qué, eso ahí detrás lleva un trabajo muy importante. Por eso es necesario un poco que no tenemos que intentar vender, que yo creo que es algo que estamos intentando hacer y creo que no va a funcionar, la idea de que la autoedición es la solución a la industria del cómic. La autoedición es algo que está allí y que te permite hacer cosas interesantes, pero no es la industria, porque la industria como tal necesita alguien que te lleve 2.000 cómics, 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000. Y ahí es donde está realmente el problema que decíamos antes. El problema es que en España los autores españoles no pueden vivir del cómic porque no venden. Es un poco el quid de la cuestión. Aquí nosotros cobramos un tanto por ciento de cada ejemplar vendido en un concepto de derechos de autor. Entonces yo, si mi cómic vale 20 euros, yo como guionista me llevo un 10% del TVO a repartir con el dibujante y con el colorista, ¿vale? Entonces, claro, si yo de cada TVO me llevo, imagínate, 60 céntimos, claro, si yo vendo 1.000, pues es que estoy ganando 600 euros, a lo mejor por un trabajo que me ha costado 6 meses. Claro, estoy ganando 100 euros al mes. Con eso en España te aseguro que te da para irte de cena algún día y echarte unas cervezas y poquito más, ¿no? Entonces, para realmente conseguir dinero necesitas vender ejemplares y vender 5.000, vender 10.000, cosa que aquí es casi imposible. Pero quiero decir que para vender 10.000 ejemplares necesitas un respaldo de distribución, necesitas logística, necesitas librerías que vendan tu producto, que lo tengan en el escaparate, necesitas libreros que lo recomienden. Eso tú solo, con redes sociales y demás, es totalmente imposible. Entonces, la autoedición, vale, me parece muy bien. Pero realmente si tú quieres vivir del cómic, necesitas tener un apoyo, necesitas contratar a alguien que te ayude, porque si ya empiezas a mover ya necesitas a alguien que haga sobres contigo, con lo cual ya tienes que pagar un sueldo. Es decir, realmente para vivir del TVO necesitas volumen. Y la autoedición, como tú dices, funciona muy bien. Funciona tan bien que muchas editoriales pequeñas, entre comillas, están fancinizando. Están haciendo tiradas casi de fanzine. Están haciendo tiradas de 500 ejemplares, que es una tirada que antes un fanzine aquí en España, en la época dorada de los fanzines, de la fotocopiadora y la grapa, había fanzines que vendían 10.000 ejemplares. Pues ahora hay editoriales que te sacan 500 y lo consideran un éxito si lo venden, ¿no? Entonces estamos fancinizando la edición
y editorializando el fanzine, ¿no? Que es una cosa un poquito extraña por este fenómeno precisamente de que ahora todo el mundo tiene acceso a tecnologías que les permiten, pues todo el mundo tiene una tablet, todo el mundo tiene un programa para dibujar, una imprenta ahora es muchísimo más razonable tirar 100 ejemplares, te salen a precios más o menos razonables, pero claro, yo creo que eso no permite salir realmente a los autores de la precariedad, sobre todo porque la autoedición también implica autodistribución, autopromoción, autotodo, ¿no? Que aquí es cierto que muchas veces en editoriales pequeñas como autores también lo tienes que hacer porque al final tienes que estar hacerte tú la promoción en redes, tienes que hacer charlas, tienes que ir a podcast, tienes que salir, pero yo creo que la autoedición está bien para hacer cosas que a ti yo diría, yo la usaría, o yo la uso, o yo sí que me autoedito cosas, yo la uso un poco como para hacer cosas que yo quiero hacer. Es decir, es un poco como la libertad, ¿no? voy a hacer esto que es una fumada, una cosa que es muy loca, que sé que nadie me lo va a coger porque o tiene demasiada violencia o porque es demasiado extraño o porque lo que sea, me lo voy a autoeditar, voy a sacar 100, 150, me lo vendo, pago la imprenta y nos vamos a cenar un día con los autores y ya está, ¿no? Pero no creo que ese sea el camino y si realmente estamos hablando de industria, tenemos que pensar en industria de manera global con todos los actores, ¿no? Que es un poco también el resumen o la idea que subyace en el cómic, en el cómo salvar la industria, ¿no? Que todos tenemos culpa de lo que está pasando en la industria de España. Los autores, las editoriales, las distribuidoras, las librerías y los lectores. Los 5, que muchas veces echarle la culpa al lector parece que no le puedes culpar al lector. Sí puedo culpar al lector, porque el lector al final es el que compra. ¿Cuál es la culpa de los Aquí la autores? culpa de los autores, fíjate, es una culpa extraña, que es una culpa que se basa sobre todo en que aceptamos condiciones que son inaceptables, ¿vale? ¿Cómo cuáles? Estamos trabajando casi gratis. Quiero decir, yo no conozco a ningún señor en un banco que trabaje gratis. Es que es una cosa muy loca. Y estamos trabajando casi gratis. Y lo hacemos porque queremos, ¿no? Es un poco que... O sea, deberíamos negarnos. Es que entonces se acabará el cómic. Bueno, igual es que se tiene que acabar el cómic para que alguien diga, ¿qué ha pasado? Bueno, pues es que, oiga, es que si usted no me paga o si la gente no lee, pues oiga, que se acabe. Pero seguimos produciendo, ¿por qué? Porque es el otro mensaje del cómic, ¿no? Porque nos flipa esto, porque nos encanta, porque somos enamorados. En el cómic usamos una expresión un poco grosera que es porque somos gilipollas, básicamente, ¿no? Porque no deberíamos hacerlo. Por el dinero que nos pagan no deberíamos hacerlo. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues porque mi vida son los cómics, claro. Yo nací y cuando empecé a escribir guiones dije, anda, si esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Qué pasa? Que no me da dinero. Pero yo he nacido para hacer esto, bien o mal, eso ya no lo sé. Pero yo he nacido para hacer esto, o sea, es lo que realmente quiero hacer con mi vida. Claro, entonces te metes en esa vorágine y dices, bueno, total, como yo tengo otro trabajo, un trabajo normal, entre comillas, ¿no? Yo soy administrativo, trabajo llevando cuentas, bueno, pues eso me paga las facturas, pues me puedo dedicar a hacer tebeos. Pero el autor, en realidad, lo que deberíamos hacer es plantarnos y negarnos totalmente hacer una huelga, entre comillas, ¿no? Decir, y nos dirían, pues es que entonces no les vamos a pagar. Bueno, pues entonces nos hacen tebeos. Ya, pero es que entonces, pues ya se lo compraremos a Japón. Bueno, pues ya está. Pues igual es que el futuro del cómic es que hagan cómics los japoneses y ya está, y se acabó. Bueno, pues igual es eso, no lo sé, pero claro, ahí tenemos parte de culpa porque aceptamos condiciones laborales que son ilegales en el 90% del mundo civilizado, básicamente, ¿no? Literalmente. Entonces, claro, llevamos siglos de lucha obrera, luchando por derechos, luchando por condiciones laborales, y llegamos nosotros, y yo llegaba a trabajar por 60 céntimos de euro la hora. Claro que eso es pseudoesclavitud, ¿no? En cualquier país del mundo. Pues ese es un poco nuestra parte de culpa. Pasa exactamente lo mismo y pasa también con la literatura, ¿no? La gente regala su trabajo, lo has dicho expresado perfectamente, por el mero hecho de ver su nombre impreso en una portada. O sea, solo verse en la librería, fíjate, eso lo he hecho yo, con eso se dan como por pagados, ¿no? Y no debe ser así, porque al final
Hacer un TVO cuesta tiempo, luego imprimirlo cuesta tiempo y dinero, hay gente que lo vende, hay gente que saca rendimiento económico de eso, ¿no? Y yo creo que además tenemos una concepción de la cultura muy equivocada, muy equivocada. Fíjate, te voy a poner un pequeño caso que pasó aquí durante la pandemia, cuando empezó el confinamiento, cuando nos encerraron a todos en casa, que no podíamos salir, muchas editoriales en España regalaron cómics de manera digital, pero regalaron cómics. Yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. Me dirás, ¿pero por qué? Digo, porque yo luego me ponía mi mascarilla, mis guantes, parecía que salía a una película de zombies, pero cuando llegaba al supermercado, a mí el pan me lo cobraban y la leche me lo cobraban. Y me la cobraban al mismo precio que antes de la pandemia, a veces incluso más. A mí nadie me regaló la luz, ni me regaló internet, ni me regaló el alquiler de mi piso. A mí me lo siguieron cobrando todo durante pandemia. ¿Por qué regalamos la cultura? ¿En qué momento nos hicimos ese tiro en el pie, ¿no? Dijimos, no, es que la cultura os la vamos a regalar porque así os vais a poder entretener. ¿Qué consigues con eso? Las cosas que no cuestan dinero no valen nada. Y estamos en un mundo capitalista y es triste, en el sentido no valen nada de que la gente se quedó con la idea de que, coño, si me lo están regalando ahora, que me lo sigan regalando, ¿no? Es que pues, tampoco les costará tanto si me lo regalan. Ahí nos equivocamos. Además, en un momento en el que la cultura salvó a mucha gente de caer en, pues nos entretenía, nos tenía, es decir, demostramos que éramos algo absolutamente imprescindible para el ser humano, como entendiéndonos como seres humanos que pensamos, que necesitamos algo más que comer y dormir y poco más. Y en vez de decir, mira, necesitamos esto, vamos a pagarlo porque lo necesitamos, no, lo regalamos. No tiene sentido, ¿no? Sí, pero a mí me parece, es que el concepto de gratuito, Cuco, no sé exactamente cómo funciona, pero a mí me parecería bien que la cultura fuera gratuita, entre comillas. Nada es gratis, ¿eh? Creo que esto es otro concepto que hay que decir a la gente, que nada es gratis. A mí me parece muy bien que la cultura fuera gratuita si, por ejemplo, estuviera subvencionada por el Estado. Es decir, el Estado paga y la regala porque considera que es un bien esencial. Vale, pues entonces no tengo nada que decir. Pero claro, hablando de Cuco, por ejemplo, claro, pero si un señor hace un artículo y ese artículo le cuesta 6 meses elaborarlo, a mí no me parece bien regalar el trabajo. Es que insisto, es que es como desmontar siglos de lucha obrera. O sea, lo digo muy en serio, lo digo de verdad. O sea, nos hemos pegado muchos siglos, ha muerto gente por pelear por los derechos del trabajador, porque el trabajo esté dignamente pagado, porque si tú trabajas X horas, te paguen esas horas porque estás trabajando. No podemos regalar nuestro trabajo, lo hacemos, vale, pero creo que es un error. Y la excusa de es que si lo cobro no se lo va a comprar nadie, pues es que entonces no me sirve. Entonces es que tenemos un problema, pero es un problema que deberíamos analizar de otra manera. No, es que claro, es que si lo cobro la gente no se lo compra. Pues macho, pues entonces es que tenemos un problema con la gente. Tenemos que enseñarle a la gente que la cultura vale dinero y que la cultura es necesaria y que puede disfrutar de la cultura. No enseñarle que es gratis, porque es que entonces si es gratis, ¿qué hace la gente? La gente cuando las cosas son gratis las mete en una bolsa y luego las deja ahí en su... porque ya está, me la han regalado. Es como cuando regalas comida en las plazas de los pueblos, que la gente va ahí en manada allí a cogerse un bocadillo y un vaso de cerveza porque se lo regalan. Y la gente se pega y todo por la cola, por un bocadillo. Y dices, pero si el bocadillo en tu casa te va a costar 1 euro. No, pero es que me lo regalan. Aquí decimos, también de manera un poco grosera, ya sabes que los españoles somos muy de jurar, que es que aunque regalen mierda, te la llevas a casa, es que te da igual. Bueno, es que es una mierda, bueno, pero me la han regalado. Y digo, bueno, pero es que no tiene sentido. Entonces, es cierto que la divulgación tiene una parte muy de gratuita, muy de por amor al arte, que es un poco como trabajamos nosotros, pero a mí no me parece bien. No me parece bien porque no. Y tú mismo, creo que tú también, quiero decir, ahora mismo tú estás aquí un domingo hablando 1 hora de tu tiempo. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer por amor al arte, pero en realidad luego hay gente que todo esto se lo plantea y te dirá, no, yo esto lo tengo que hacer cobrando porque es mi tiempo. Y dices, claro, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Y creo que esto es un poco la idea que subyace, una idea muy capitalista. No, es que tú eres muy capitalista ya, pero es que yo vivo en un mundo capitalista, oiga, y es que a mí todo me cuesta dinero, absolutamente todo.
O sea, ahora puedo hablar contigo porque pago una conexión de internet, que todos los meses le pago a Telefónica, a Movistar. Quiero decir, todo cuesta dinero. O sea, de alguna manera tengo que conseguir ese dinero para pagar mis gafas, para pagar los cascos, para pagar esta taza en la que me tomo el café. Todo vale dinero. No puede ser que yo regale mi trabajo. A veces se regala. Es decir, también es cierto que a veces pues, te llaman, oye, colaboras en un fanzine, un colega, venga, pues te hacemos, venga, pues lo hago porque me apetece. Pero no debe ser la norma. O sea, no debe ser este es el sistema de trabajo. Lo raro es cobrar. No, no. La norma es cobrar. Luego yo ya decido a quién le regalo mi trabajo, porque para eso es mío. Y para eso mi tiempo es mío. Yo decido, oye, pues a ti, tú me escribes, me parece bien, pues mira, estamos una hora hablando, 2, 3, 10, y me lo paso fenomenal y no me importa y lo hago porque quiero. Pero creo que debemos tener claro que estamos trabajando. Y el trabajo hay que pagarlo, y hay que pagarlo de una manera digna, que yo creo que eso es importante. Es difícil porque además uno en España el tema es un poco difuso. Fíjate, allí tocas un tema que también es muy curioso en España porque el cómic histórico consigue algo que necesita el resto del cómic, que es que gente que no lee tebeos lea tebeos. Hay mucho lector de cómic histórico que no es lector de cómics, en el sentido de que solo lee cómic histórico, no porque le interesen los cómics, sino porque le interesa la historia, ¿vale? Entonces, en España eso tiene mucha repercusión. Y en España también está la parte B, que hay un gran mercado, es un género que funciona muy bien, que también viene ligado al histórico de alguna manera, que es todo lo que viene relacionado con la Guerra Civil Española, la posguerra y toda esa época histórica que aquí en España genera más ventas de lo que generan la ciencia ficción, la serie negra, cómics hechos en España que tratan el género, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay editoriales como Cascaborra que se han dado cuenta de que ahí hay un mercado, no es un mercado gigantesco, pero sí que hay un mercado, y es un mercado de gente que no suele leer tebeos, pero que sí que le interesa la historia. Aquí es muy difícil porque ya te digo que como es todo tan pequeñito, como la industria en sí es tan pequeña, es muy difícil especializarse, ¿no? Es como si tú tuvieras algo muy pequeñito y encima solo te quedaras con una esquina de ese algo muy pequeñito, ¿no? Entonces las editoriales, hasta Astiberri, que es una editorial que publica sobre todo cómic nacional hecho por autores españoles, también publica otras cosas, toca un poco todos los palos. Te puede tocar ciencia ficción americana, te puede tocar hasta algo de manga, es decir, te toca un poco todo porque sabe que la especialización en un mercado tan pequeño te puede llevar a ser excesivamente pequeño, ¿no? Entonces, sí que hay editoriales, por ejemplo, César, que ha publicado con Outsider, sí que es una editorial que tiene una línea editorial muy clara, muy específica, sobre todo en el tipo de autores que usa y el tipo de tebeos que hace, pero habitualmente lo normal es que las editoriales intenten tocar cuantos más palos mejor, ya te digo, hay excepciones, Cascaborra es una de ellas, para intentar comerse la parte más grande posible del mercado, ¿no? Porque es que el problema es que es todo muy pequeño aquí en España. Es decir, el mercado, la industria es muy pequeña. Si tuviéramos una industria gigantesca, pues podría haber una editorial que se dedicara solo a editar mangas de samuráis del siglo XVIII, porque si tuviéramos muchísimos lectores, si en España tuviéramos 20 millones de lectores, seguro que tenía suficientes lectores como para sostener eso, ¿no? Pero cuando en realidad lectores en España de cómic, pues debes tener fijos, regulares, rutinarios, debes tener como mucho 20.000. Es muy difícil. Es una cifra que doy así un poco al azar, pero no debo estar muy desencaminado, ¿no? Hablo de gente como yo, que todos los meses compra, lee y demás. Estaremos más de 20.000 en toda España, seguro, ¿no? En un país de casi 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces, claro, es que es una cosa que no te puedes especializar a no ser que lo tengas muy claro, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gustaría tocar, además aprovechando de hablar contigo, que es algo que siempre me ha sorprendido, que es la total incapacidad que hemos tenido o que no sabemos explotar, que es Latinoamérica. Es decir, tenemos un mercado
con el que compartimos el idioma, en el que el idioma no es una barrera, puede haber localismos, puede haber alguna palabra pero yo ahora estoy hablando y tú creo que me estás entendiendo perfectamente, es decir, estamos hablando el mismo idioma. Tenemos ahí un mercado de cientos de millones de personas y no hay manera de, ni por un lado ni por el otro, quiero decir, no sabemos cómo explotar ese caudal. Además, vosotros, una población muchísimo más joven que nosotros, con muchísima gente joven, es decir, nosotros somos una población muy envejecida, pero vosotros sois una población muchísimo más joven que nosotros, que debería ser de un potencial tanto comercial como de autor inabarcable, ¿no? Y no veo ni la manera, ni siento que haya una relación, ni que se creen ningún tipo de sinergias para intentar aprovechar, tanto de un lado como del otro, todo lo que creo que podemos dar, tanto unos a otros como otros a unos. Es una buena pregunta esa. Además, yo es que reconozco que como yo soy coscón y soy viejo, el adolescente me pilla como un poco lejos, pero sí que hace no mucho salió un TVO de una autora que se llama Cat Lake, que se llama Snapdragon, aquí en España se llamó Snapdragon, que es un TVO que yo creo que cumple muchas funciones porque habla de diversidad de género, habla de adolescencia, es un TVO que tiene magia, que tiene acción, que está muy bien hecho, muy bien contado y que funciona de maravilla. Quizás no tanto para el joven, para el adolescente, pero sí para que el maestro se dé cuenta de que hay un TVO de calidad y de que hay un cómic de calidad que propone cosas diferentes. A mí hay un cómic americano que me gusta mucho de género negro, que es Balas Perdidas, de David Lapham, que me parece que es una barbaridad, una obra maestra. Y creo que quizás no tanto para el adolescente, porque el adolescente igual es un poco un cómic un poco más adulto, ¿no? Con temática más adulta, pero sí que creo que puede mostrarle al profesor que dentro del cómic puede encontrar lo que quiera, ¿no? Que puede acceder un poco a todo lo que quiera y a todo lo que necesite. Y sobre todo, yo, por ejemplo, me costó mucho entrar, pero una vez entré no pude parar y voy a nombrar un cómic que probablemente es uno de los cómics más vendidos de la historia, es un cómic que arrasa, pero que me parece que representa perfectamente la relación entre el tebeo, el manga, la diversión, y es One Piece, que es un manga que yo creo que es el número uno, es el shonen por excelencia, que es lo que dices, voy a ver esto. Pero cuando lo empiezas a leer, dices, joder, qué bien hecho está, qué divertido es y qué bien funciona. Y yo me he leído 103 tomos de esto, 103 tomos, que dices, ¿cómo he podido leer 103 tomos de esto? Pues te los lees y sin parar, ¿eh? Y creo que también un poco es un ejemplo claro de que el cómic puede satisfacer tanto al chaval adolescente como al viejo coscón que leía superhéroes y de repente entra en One Piece y se lo pasa pipa, disfruta y además, insisto, con un tebeo bien hecho, ¿no? Un tebeo que te entretiene, te divierte y sobre todo que cumple una función que yo creo que es fundamental y la voy a volver a repetir, que es leer. Tenemos que acabar también con ese mito que yo también he sufrido en España de no es que leer cómics no es leer, es que a ver cuando lees algo serio, es que por qué lees ese cómic cuando deberías... No. Bueno, pues ya leeremos otras cosas, pero si no empiezo a leer en ningún sitio, es muy difícil que sin haber leído nada en mi vida, insisto lo de antes, luego me meta con los grandes clásicos de la literatura y es imposible que sin haberme leído un libro en mi vida luego me lea Pedro Páramo porque voy a decir, no me estoy enterando de nada. Este señor Octavio Paz, ¿este señor quién es? ¿Cómo me voy a meter sin haber leído un libro en mi vida? ¿Cómo me voy a meter en James Joyce, en el Ulises de Joyce? ¿Cómo me voy a meter pues eso, en Gabriel García Márquez? ¿Cómo me voy a meter en los grandes autores de la literatura? ¿Cómo voy a leer a Quevedo? ¿Cómo voy a leer a Góngora si no me he leído un cómic, un libro, nada en mi vida? Entonces necesitamos leer y sobre todo necesitamos que ese niño joven que empieza a leer jamás descorazonarlo y decirle, deja de leer eso, no, sigue leyendo, porque al final, si sigues leyendo, si de verdad lo haces bien y si tienes alguien que te va conduciendo, vas a abrir el abanico de posibilidades y vas a empezar a picar otras cosas y cogerás este TVO y cogerás este otro y crecerás
y sabrás más y cada vez leerás mejor. Y creo que eso es fundamental. Conseguir que el joven abra un cómic o un libro y abra lectura y empiece a leer, porque eso es, para mí es fundamental. A nivel español, insisto, yo para los jóvenes tendrías que hablar con mi compañera de Solo Hablamos de Historietas, Cristina Hombrados, que ya de cómic infantil y juvenil sabe una barbaridad y seguro que te daría 2 millones de títulos. Pero sí que te diría que yo te voy a hablar un poco más para el docente. Yo te diría un título de Antonio Altarriba, que tú lo entrevistaste, aparte del arte de volar y el ala rota que hablan de su padre y de su madre. A mí hay un cómic que me gusta mucho que es Yo Asesino, que me parece que es con Keiko, es una obra maestra. Es un cómic que ha recibido premios en Francia, me parece un cómic, habla de un asesino en serie, pero tiene un fondo allí, habla de unas cosas muy, además sobre el arte, sobre todo, eso me gusta mucho. Otro de un clásico que es Paco Roca, que es el superventas en España, y a mí el que más me gusta de Paco Roca es La Casa, que es un cómic que habla de nuestra relación con los padres, que me parece que te representa de una manera que dices, es que parece que está contando mi historia, me parece que es increíble. Y luego, no sé, mira, para más juveniles, para más adolescentes, hay un autor que además es de Zaragoza, yo soy aragonés, yo soy de Huesca y él es de Zaragoza, de una ciudad que está cerca, que publicó mucho en los 80, luego se retiró porque no ganaba dinero del cómic y ahora ECC, que es la editorial con la que yo he publicado el Cómo salvar la industria del cómic, le está reeditando la obra, que es Fernando de Felipe, que están reeditándole varios tomos, que es un autor que yo me lo leía en el Tótem, en Tutein, tenía el Museum, Nacido Salvaje, DNA, tenía unos cómics con un arte espectacular y creo que para el adolescente también funciona muy bien, porque hay otra cosa que yo creo que es importante, que muchas veces al adolescente tenemos que empezar a dejar de tratarlo como un niño y empezar a darle materiales con un poquito más de carga, ¿no? Con un poquito más de contenido. Y no asustarnos porque siempre que esté bien dirigido y siempre que esté bien tutorizado por alguien que sabe, le puedes dar cómics con un poquito más de carga de sexo, de violencia y de temas un poco más adultos, porque además lo va a agradecer, porque también se va a sentir como que confías en él, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a leer esos cómics, era como una sensación de que, no solo de que estoy creyendo, sino de que confían en que puedo leer esto y lo voy a entender, ¿no? Que creo que eso es importante. Y cuando ya llevas un camino lector, ya sabes distinguir perfectamente lo que es real, lo que no es real, porque están haciendo otro. Y los adolescentes, quiero decir, con 16 años no somos tontos. Es cierto que tenemos la cabeza llena de pájaros y las hormonas nos trastocan un poco todo, pero no somos tontos. Y estamos formando las personas que seremos en el futuro. Y creo que hay una parte muy importante de lo que es el entretenimiento que tiene que estar allí y que tiene que funcionar muy bien. Y además yo creo que Fernando de Felipe es un autor a reivindicar porque me parece que es uno de los mejores autores españoles que ha habido y que por desgracia tuvo que dejar el cómic porque no se ganaba la vida con eso directamente. Bueno, pues ahora va a salir un cómic histórico con una editorial, hablando del cómic histórico, yo he trabajado con Cascaborra, yo tengo 2 cómics con Cascaborra y en cómic histórico vamos a sacar un TVO de un personaje que es de donde yo soy, que es de la provincia de Huesca, que se llama Miguel Servet, que es un pensador del siglo XVI, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, es un médico, es decir, un personaje y que acabó quemado en la hoguera por Calvino, ¿no? Pues se opuso un poco a la reforma, bueno, se oponía un poco al poder eclesial en general y acabó ardiendo en la hoguera. Y es un personaje que es muy poco conocido, hasta en España, pero que es una de las referencias de lo que es el pensamiento libre en general, ¿no? Es uno de los primeros libre pensadores y creo que es interesante. Y también estamos adaptando a nivel mucho más nacional para Outsider, para la editorial que publicó el cómic de César Sebastián, el Ronson, un cómic de un boxeador que se llama Dum Dum Pacheco, que publicó una biografía en los años 70, siendo él muy joven aún, pero que se llama Mear Sangre y la estamos adaptando al cómic. Además, un personaje con una vida muy complicada, ¿no? Estuvo en la cárcel con 16 años, en pandillas, es decir, delincuencia juvenil y que a través del boxeo pues un poco recondujo su vida.
Y luego, pues no paro de escribir. La verdad es que todo eso que comentaba antes, he descubierto mi pasión. Ya es muy difícil parar esta cosa que me produce tantas satisfacciones. Pues es que la mayoría está impreso y en España, con lo cual es un poco difícil a nivel digital. Sí que hay editoriales, hay cómics míos en editoriales de Salibus que tienen edición digital. Sé que algunos cómics míos han llegado a Argentina. Sé que CCA de vez en cuando sí que hace distribución en Latinoamérica, pero la verdad es que lleguen los cómics allá es muy complicado. Muy complicado porque yo trabajo sobre todo para editoriales pequeñitas, excepto ahora que he empezado a trabajar con ECC, y por desgracia es muy, muy complicado porque tampoco están a nivel digital. Entonces, sí que sé que creo que la Casa del Libro, que es un poco la tienda de Planeta de Agostini, que es un monstruo editorial, sí que sirve a Latinoamérica, sé que sirve a Argentina, sé que sirve a México. Pero es difícil y tengo lectores en México que me preguntan cómo conseguir cómics míos y la verdad es que por desgracia es complicado, no es un poco lo que hablábamos antes, no aprovechamos esta facilidad que tenemos con el idioma para que realmente haya un flujo de trabajo y que se puedan disfrutar nuestros trabajos tanto allá como nosotros de cómic mexicano, por ejemplo, tenemos un desconocimiento casi absoluto, ¿no? Conocemos pues autores que trabajan en Estados Unidos y muy poquito más, ¿no? Pero a nosotros, y sé que a Cristina también le resultaría muy interesante conocer un poco la situación del cómic mexicano, ¿no? Cómo está el cómic mexicano de verdad, ¿no? Autores mexicanos, cuál es su situación, qué obras hay, porque es que no conocemos prácticamente nada. Es lo que te decía, es una pena, porque pudiendo tener esos cómics muy fácilmente en el sentido del idioma, no hay que traducirlos, pueden venir aquí tal cual. Tenemos un desconocimiento casi absoluto de las cosas que se están haciendo en vuestro país, ¿no? Literalmente. Simplemente si tus alumnos leen o ven esto, que lean, por favor, que lean. Que leer yo creo que es una de las mejores cosas que tiene el ser humano y que leer es una de las maneras de entretenimiento más divertidas, más económicas y que al final más acabas disfrutando cuando de verdad entras en el placer de la lectura. Para mí es increíble. Así que les invito a que lean y que nunca dejen de leer, sobre todo. Que van a ser mejores personas, sobre todo. Yo es que creo que la lectura te hace mejor persona, que eso también es muy importante. Nadie vive de nostalgia, no, es que no ayuda. Está muy bien y los clásicos tienen que estar allí y hay obras maestras que son innegables y tienen que seguir estando y se tienen que seguir leyendo, pero no podemos esperar seguir haciendo los cómics que se hacían en los años 80, ni en los años 60, ni en los 90, porque la gente cambia, el mundo cambia, la cultura cambia y tenemos que tener los referentes allí, porque los referentes son referentes, pero no podemos estar haciendo los mismos cómics que se hacían en los 80, ahora tenemos que hacer los cómics que se hacen en el 2023 y dentro de 10 años haremos los cómics que se harán en el 2030 y esto tiene que ser así además. O sea, no podemos vivir de nostalgia porque de nostalgia nadie vive, ni la música, ni el cine, ni nadie, quiero decir. Y el cómic no es diferente.